Para el día de hoy, 27, tenemos la sesión virtual número 7. Aquí puse 6. Ajá. Bien. Para hoy entonces vamos a darle seguimiento a lo que es el tema del límite. Vamos a decir que la parte un poquito más confusa ya pasó. Vamos entonces ahora a trabajar ya más con fórmulas, con reglas, y vamos entonces a ver lo que son las propiedades. Ya las propiedades vienen listas de trabajar. Simplemente es cuestión de reemplazar, pero al mismo tiempo regresa el álgebra en lo que es factorizaciones y operaciones. Entonces aquí lo medular está en lo que es las propiedades. Vamos a ver, estamos trabajando en la página 38. Vamos a poner aquí página 38 del módulo, donde vamos a ver entonces las propiedades. Bien, tenemos que son 6 propiedades. La primera es la que nos habla de una constante. Cuando tenemos una función constante, hablamos del límite de esa función y simplemente es el mismo valor. Cuando vamos a ver entonces una constante por una función, simplemente sacamos la constante o el número y entonces le aplicamos el límite a esa función. Y en las operaciones suma o resta, tenemos dos funciones a las cuales se le está aplicando el límite, simplemente las separamos, a cada una le aplicamos el límite y desarrollamos. Cuando hablamos del producto, sucede lo mismo, separamos el producto de esas dos funciones y se trabajan por separado. En el cociente igual se le aplica entonces a cada una por separada y en las raíces entonces simplemente metemos el límite en el radical. Bien, vamos a ver cómo es que vamos a desarrollar aplicando estas propiedades. Cuando nosotros hablamos de un límite, no es más que reemplazar ese valor al que tiende la función. Yo tengo una función en este momento, una función cuadrática, 2x al cuadrado menos 3x más 5. Esa es mi función. Entonces yo quiero ver esa función hacia dónde tiende o cuál es su valor cuando ella tiende al 2. ¿Qué pasa cuando mi x toma ese valor? ¿Qué va a pasar con esa función? Generalmente toda esta función va acompañada de su gráfica, sin embargo aquí nosotros únicamente lo que vamos a hacer es la solución y ver hacia dónde tiende ese límite. Cuando las funciones son lineales o son polinómicas, basta con reemplazar ese valor en la variable x. Si mi x en este caso tiende al número 2, entonces yo tomo ese 2 y lo voy a reemplazar donde está mi x y de esa manera yo voy a ver cuál va a ser mi solución. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo límites indeterminados? Y es esos son casos muy de la mano con lo que estuvimos viendo la semana pasada con esos límites intuitivos, donde lo que yo tengo es una fracción. En ese caso, nosotros no podemos reemplazar. ¿Por qué? Porque generalmente nos va a suceder que nos va a dar una forma indeterminada de 0 sobre 0. Para eso, entonces, viene el uso de lo que son las factorizaciones. O sea, que eso que ya pasó hace mucho tiempo, entonces lo vamos a traer y lo vamos a trabajar en esta ocasión. El primer problema ya desarrollado que tenemos aquí dice calcular el límite cuando x tiende a 2, así se lee, cuando x tiende a 2, esto que tengo acá abajo con la flechita, de 2x al cuadrado menos 3x más 5. Entonces yo voy a tomar ese 2 y lo voy a reemplazar aquí donde está la x. ¿Ve? Aquí está mi problema y empieza la solución aquí donde está el signo igual. 2, yo voy a reemplazar únicamente la x. Para eso yo voy a usar paréntesis para aislar el valor,
También tengo que tener presente que el exponente simplemente se va pasando. Ya yo estoy reemplazando únicamente la X. Todo lo que está alrededor de la X se sigue pasando para entonces luego aplicar sus operaciones. Así que en el primer paso lo que yo hago es reemplazar. Después que yo reemplazo ese valor, entonces viene el desarrollo. Aquí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, tengo un 2 por, aquí hay una multiplicación, aunque no se vea, ahí hay un por. 2 por 2 elevado a la 2. Entonces, yo no puedo multiplicar el 2 de afuera con el 2 de adentro y después desarrollar el exponente. Eso sería incorrecto. Matemática tiene sus reglas y cuando hablamos entonces de operaciones combinadas es cuando está todo revuelto en un solo problema: suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Está todo revuelto. Cuando eso sucede, entonces yo tengo que cuidar la jerarquía de la operación. ¿Qué significa eso? Que si están todas las operaciones ahí mismito involucradas, yo tengo siempre que empezar a desarrollar mi potencia o mi radical. Cualquiera de los dos puede ir primero, pero ellos tienen que ser primero a todo lo demás. Cuando ya ha desaparecido la potencia o el radical, entonces viene el turno de la multiplicación o la división. Cualquiera de las dos puede ser primero, pero eso es después de yo haber desarrollado la potencia y la raíz. Lo último que yo voy a desarrollar en mi problema es la suma o la resta. Yo no puedo sumar un número si ese número está enlazado con una multiplicación o una potencia. Primero desarrollo la potencia o la raíz. En segundo lugar, entonces le corresponde a la multiplicación o a la división. Y por último, suma y resta. Entonces, eso es muy importante aquí. ¿Por qué? Porque ya podemos ver que hay varias operaciones involucradas. Aquí dice 2 por 2 a la 2. Entonces, primero es desarrollar este cuadrado. 2 a la 2 es 4. Ese 4 que está allí ya involucró el exponente. En el segundo término yo tengo menos 3, paréntesis 2. Ahí dice menos 3 por 2. Entonces, yo tengo que desarrollar primero 3 por 2. Yo no puedo decir, por ejemplo, 2 más 5. Ese 2 y ese 5 no se pueden sumar porque el 2 y el 3 están unidos mediante la multiplicación. Primero multiplicación y después suma. Entonces, se desarrolla 3 por 2 es 6, bajo el 5. En el siguiente paso, entonces, desarrollo 2 por 4, bajo el 6, bajo el 5, y ya desapareció todo. Cuando ya desapareció todo, entonces desarrollo esa suma o esa resta, y en este caso me está dando 7. Significa que el límite de esa función cuando la x tiende a 2 es 7. El límite, hasta ahí llega, 7. Ahora, ese es para cuando x tiende a 2, pero yo puedo ir cambiando ese 2 a un 3, a un 4, a un 5. Eso se llama valorización. Bien, en el segundo ejemplo tenemos un caso bien particular. Ahora es negativo. ¿Qué pasa cuando la x tiende a menos 1? ¿Hasta dónde llega el límite? Entonces, reemplazamos ese menos 1 teniendo en cuenta que un número negativo elevado al cuadrado me va a dar a positivo y elevado a un exponente impar me va a dar negativo. Entonces aquí podemos ver que menos 1 al cuadrado es 1 positivo, que menos 2 por menos 1 es más 2 y bajo el menos 8. Y entonces ahí yo le voy dando paso a paso el lugar a cada una de esas operaciones. Ok. Esa es la parte más bonita de las propiedades. Vamos a ver aquellas partes donde no son tan bonitas. Bien, voy a bajar esto acá a la siguiente página para verla en una sola. ¿Qué pasa cuando yo tengo límites con cocientes indeterminados? ¿Qué es eso de cocientes indeterminados? Bien, cuando hablamos de cociente estamos hablando de una división, de una fracción. Pero ¿por qué se le dice indeterminados? Porque ellos no tienen una solución específica.
Al momento de calcular el límite de un cociente, pueden presentarse los siguientes casos. Yo voy a tener arriba un 0 y abajo un número. Cuando eso sucede, la respuesta simplemente es 0. 0 dividido por cualquier número es 0. Pero, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando arriba de la fracción yo tengo un número y abajo tengo un 0. Eso se llama indeterminado y eso tiende al infinito. Y cuando yo tengo 0 sobre 0, es el tercer caso, entonces obligatoriamente yo tengo que hacer una factorización previa para evitar ese tipo de casos. Entonces yo tengo esos tres tipos. ¿Cuándo va a ser 0? Únicamente cuando el 0 está en la parte de arriba. 0 entre cualquier número es 0. Un número dividido entre 0, eso me da el infinito. Pero cuando yo tengo 0 entre 0, eso no es 0. 0 entre 0 no es 0, es una forma indeterminada. Entonces, yo voy a tener que hacer una factorización previa. Ok. Vamos a ver qué pasa en ese tipo. Así como ya estas fueron trabajadas la semana pasada en los indeterminados, en los límites intuitivos, donde hacíamos la tabla y acercábamos a un valor. Acá ya no estamos trabajando con la tabla, acá estamos aplicando directamente las propiedades. Pero ¿qué pasa? Nosotros le hacemos una evaluación rápidamente a la función y verificamos si es indeterminada o no. O sea, si tiene la forma 0 sobre 0 o no. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? La función que me están ofreciendo es x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Entonces, inmediatamente yo me voy a ir a la parte de abajo y yo voy a buscar qué número me anula eso. Lógicamente, es un 3, porque si yo en x meto 3, 3 menos 3 es 0. Entonces ya yo tengo allí el límite cuando x tiende a 3. Si yo en vez de poner x tiende a 3, pongo x tiende a 4, no me va a dar 0 sobre 0 y yo simplemente reemplazo y desarrollo. Pero, en este caso, el límite tiende a 3. ¿Qué pasa cuando el límite de esa función tiende a 3? Yo reemplazo mi x y me voy a dar cuenta que cuando yo desarrollo, me va a dar 0 arriba, 0 abajo. Cuando yo meto ese 3 aquí donde dice x cuadrado, me va a dar 3 al cuadrado, que desarrollado es 9. Me va a quedar 9 menos 9 en la parte de arriba. Y 9 menos 9 es 0. En la parte de abajo yo voy a tener 3 menos 3. 3 menos 3 es 0. O sea, tengo una forma indeterminada 0 sobre 0. Cuando eso sucede, siempre que eso suceda, yo tengo que buscar la manera de factorizar ese polinomio o esa fracción, de tal forma que yo logre eliminar la parte de abajo. Casi siempre se va a poder. Cuando no se puede, entonces pues ahí jugamos con otro tipo de factorización. En ese caso, esto que está aquí arriba, yo tengo que tener claro los casos de factorización. Y dentro de esos casos de factorización hay uno que se llama cuadrado de la diferencia de dos cantidades. ¿Cómo se factoriza? Yo voy a sacar la raíz del primero, la raíz del segundo, y esas dos cantidades yo las voy a meter en dos paréntesis, una con signo más y otra con signo menos. Bien, si ahorita, ¿de dónde salió ese x más 3 y ese x menos 3? Bueno, sale de ese caso de la factorización y esos casos se vieron por allá, por octavo, por noveno grado. El detalle está en que si no los utilizamos se nos olvidan, pero cuando los necesitamos entonces tenemos que rebuscar, desempolvar y recordar para entonces aplicar. Cuando se hace la factorización, por ejemplo, aquí yo tengo x cuadrado más 9. Yo le saco la raíz cuadrada de x cuadrado, esa raíz cuadrada es x, la raíz cuadrada de 9 es 3. Esas dos raíces están aquí, en dos paréntesis, uno con signo más, el otro con signo menos. Cuando ya yo hice eso, entonces yo aprovecho y hago la simplificación. Arriba tengo un x menos 3, abajo tengo un x menos 3, ellos se van a simplificar, se cancelan. Y únicamente me quedaría x más 3.
Cuando yo reemplazo ese 3 en X, me va a dar 3 más 3 es 6. Luego, el límite tiende a 6. Entonces, siempre voy a tratar de trabajar de esa forma. En el segundo ejemplo que tenemos aquí al lado, es lo mismo. Es lo mismo. Arriba tengo un X cuadrado menos 4. Al momento de yo factorizarlo, me va a quedar X más 2 por X menos 2. Pero ¿qué pasa? Que abajo yo tengo un trinomio de la forma X cuadrado más BX más C. Ese es otro caso de factorización, donde yo factorizo ese polinomio de la parte de abajo, de tal forma que obtenga un valor que me permita cancelar con el número de arriba. Y en este caso se cancela X más 2. Cuando yo desarrollo, entonces, listo, ya no me va a dar la forma indeterminada 0 sobre 0. Eso es lo que tenemos allí en el módulo. Voy a trabajar, voy a irme a la pizarra y vamos a tratar de hacer de esos que tenemos allí en el módulo para complementar y verificar entonces la tarea. Voy en este caso, aquí tengo la pizarra y voy entonces a empezar a rayar sobre lo que tenemos en el módulo. Voy a terminar de hacer el tercer ejemplo, a repetirlo. Y el tercer ejemplo dice calcular el límite. ¿El límite de quién? El límite de x al cuadrado más 8x más 7 sobre x al cuadrado menos x menos 2. Cuando x tiende a quién? A menos 1. Ok. Si aquí este número no fuese menos 1, entonces yo simplemente reemplazo y no pasa nada. Pero ¿qué está pasando en este momento? Cuando yo traigo ese menos 1 aquí, lo meto aquí y lo meto en todas las x que aparecen aquí, resulta ser que me va a dar 0 sobre 0. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba. Yo tengo en la parte de arriba x a la 2. Significa que yo voy a meter a menos 1 a la 2. Esto es lo que yo tengo que hacer cada vez que yo tengo una forma indeterminada. O una fracción más que todo. Cada vez que yo tengo una fracción a trabajar, entonces yo voy a poner esto para verificar que no me dé indeterminado, que no me dé la forma 0 sobre 0. Entonces yo hago la prueba. Abajo tengo menos 1 al cuadrado menos 1 menos 2. Voy a desarrollar la parte de arriba. Estoy haciendo el análisis. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 8 por menos 1 sería entonces menos 8 más 7. En la parte de abajo sería menos 1 al cuadrado, 1. Menos por menos, más 1 menos 2. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a hacer la reducción? 1 positivo, 7 positivo, me va a dar a 8 positivo. Y 8 menos 8 es 0. 1 más 1, 2. Menos 2, 0. Cada vez que yo tenga esto que está aquí, entonces necesito hacerle una factorización a mi polinomio. Y para eso entonces yo tengo que detectar qué tipo de polinomio es. Por ejemplo, esto que yo tengo aquí no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué no lo es? Porque esto no tiene una raíz cuadrada exacta. Esto de aquí no tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces la factorización que yo voy a hacer es la factorización de la forma x cuadrado más bx más c. Límite cuando x tiende a menos 1. ¿Cómo se factoriza? Ok. Como este es de la forma x cuadrado más bx más c, aquí no hay un número al inicio, no hay un coeficiente numérico. Cuando eso sucede, entonces tengo esa forma de x cuadrado más bx más c. A veces no se va a poder factorizar por este medio y yo tengo que utilizar entonces la fórmula general. Mientras tanto, yo agoto recurso y voy con esta fórmula.
Para factorizar, yo voy a meter paréntesis en cada uno de los, meter x en cada uno de los paréntesis, porque sería la raíz cuadrada del primer valor. La raíz cuadrada de x cuadrado sería x. Esa la voy a repartir en cada paréntesis. Lo que sigue allí es pasar este signo. El signo más se pasa a mi primer paréntesis. Pero para el segundo paréntesis, entonces yo multiplico estos dos signos. Y yo digo más por más es más. Después de eso, entonces viene algo que se llama tanteo. Yo voy a buscar dos números que multiplicados me den el último valor, pero que sumados me den el valor del centro. ¿Sumados por qué? Porque estos dos signos que yo acabo de colocar aquí son iguales. Si son los dos negativos, si son los dos positivos, estamos hablando de signos iguales. Entonces la regla dice, busco dos números que multiplicados me den al tercero, pero que sumados me den al segundo. ¿Quiénes son esos dos números? 7 y 1, porque 7 por 1 es 7 y 7 más 1 es 8. En ese caso, no importa dónde va el 7, no importa dónde va el 1. Puede ir el 1 primero, el 7 después. ¿Cuándo sí importa? Cuando yo tengo signos diferentes. Bien, en la parte de abajo yo voy a hacer el mismo proceso. Yo voy a factorizar, reparto, ¿ve? La raíz cuadrada de x va en cada uno de los paréntesis. El signo, el primer signo va en el primer paréntesis. Y para el segundo paréntesis yo multiplico, menos por menos, más. Ok, entonces ahora tengo signos diferentes. Ok, estábamos aquí donde íbamos a factorizar, íbamos a terminar de factorizar el denominador de la función. Entonces, decíamos que buscamos las raíces cuadradas al primer término, que sería x. Esa raíz la vamos a meter dentro del paréntesis inicial aquí, a cada paréntesis metemos la raíz, la repetimos. Luego, el primer signo se pasa al primer paréntesis. Y para el segundo paréntesis, entonces lo que yo hago es multiplicar los signos. Yo digo menos por menos, más. De ahí entonces obtengo los dos signos. Seguido a eso, yo voy a buscar dos números que multiplicados me den al 2, pero que restados me den a 1. En este caso es restados porque los signos son diferentes. Anteriormente en la parte de arriba eran sumados porque los signos eran iguales. Entonces, termino aquí, los dos números serían 2 y 1, porque 2 por 1 es 2 y 2 menos 1 es 1. Entonces, ese 1 es el 1 que acompaña aquí a la X. Cuando la X no tiene un coeficiente numérico, significa que ahí hay un 1. Por eso es que ahí, pues, metimos ese 1 para enfatizar que ahí está. Ahora, ¿dónde va el 2? ¿Dónde va el 1? El 2 iría en el primer paréntesis porque es el número más grande y el 1 iría entonces en el segundo paréntesis. Así que aquí yo pongo 2 y aquí pongo 1. Seguido a eso, lo que me tiene que resultar, ¿ok? Esto que está aquí no es más que el análisis para ver si era una forma indeterminada. Entonces acá, después que ya yo hice la factorización en ambos lados, eso va a depender mucho del tipo de problema que tenemos para trabajar. Entonces, generalmente después que yo hice la factorización, me tiene que resultar un factor que me permita eliminar numerador y denominador. En este caso, hay dos paréntesis que tienen la misma información. Arriba y abajo yo tengo un x más 1. Significa que ese x más 1 yo lo voy a simplificar. X más 1, x más 1. ¿Qué me queda? X más 7 en el numerador y x menos 2 en el denominador. Aquí era un menos 1. Cuando ya yo he eliminado esa parte, ya yo me voy a dar cuenta que dejó de ser indeterminada y ahora sí yo puedo reemplazar. Y eso es lo que yo voy a hacer en ese momento. Entonces voy a reemplazar.
Aquí donde dice X voy a meter el menos 1, sería menos 1 más 7. Y en la parte de abajo también hago lo mismo, reemplazo mi X por mi menos 1. Me quedaría menos 1 menos 2. Al momento de yo desarrollar, entonces me quedaría más 6 sobre menos 3. ¿Por qué? Porque 7 menos 1 es 6 y acá abajo menos 2 y menos 1 son de signos iguales, deben sumarse y mantener el signo. ¿Qué más puedo hacer yo aquí? Voy a simplificar, voy a dejar el signo a la altura del signo igual y yo voy a simplificar aquí por 3. Me queda A2. Y de esa manera entonces yo voy a trabajar cada vez que tenga límites indeterminados. Cuando los límites no son indeterminados, entonces yo lo voy a trabajar de forma directa. Seguido a eso tenemos una actividad formativa en la página 40 del módulo. Allí hay 3 problemas por desarrollar. Yo voy a trabajar de los indeterminados. Y ahí mismito está la sumativa, hay 3 problemas, ellos van a ser indeterminados, lo que significa que hay que hacerle su factorización para poderlos entonces terminar. Yo voy a tomar de los 6, voy a tomar uno y lo voy a desarrollar aquí para que entonces de esa manera pues se apoyen allá con uno más desarrollado. Voy a tomar, por ejemplo, el número 2. El número 2 dice así. Límite cuando X tiende a 4. Arriba dice X al cuadrado menos 16 y abajo tenemos un X al cuadrado. Si yo reemplazo directamente el 4 en cada una de las X, me voy a dar cuenta de que es un indeterminado, o sea, me va a dar de la forma 0 sobre 0. Pero, como esa es indeterminada, yo voy a tener que hacerle una factorización a una de las partes. En la parte de abajo no puedo factorizar más. X no tiene raíz, 4 tiene raíz, pero para yo poder hacer una factorización a eso necesito que mi X tenga un cuadrado. Entonces, en la parte de abajo no puedo hacer nada. Me voy a ir a la parte de arriba. En la parte de arriba, yo tengo un X cuadrado menos 16. Este tiene raíz, el 16 tiene raíz y es negativo, ¿ya? Entonces yo tengo un caso llamado diferencia de cuadrado de la diferencia o diferencia de cuadrados. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es factorizar la parte de arriba. ¿Cómo se factoriza la parte de arriba? Yo voy a colocar 2 paréntesis. En el primer paréntesis voy a poner la raíz de X, que sería X. La raíz de X cuadrado es X. Seguido a eso voy a poner un signo más y un signo menos en cada paréntesis. No importa si primero pongo el más y después pongo el menos. Ahí no tiene nada que ver. Y en el segundo paréntesis lo que voy a meter es la raíz cuadrada de 16. Un número que por sí mismo me dé 16. Sería 4. 4 por 4 es 16. Aquí no aplica, es mitad. No es mitad del 16. La mitad del 16 es 8. Pero aquí lo que yo ando buscando es raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada. ¿Ya? Sería un número que elevado al cuadrado me dé a 16. Cuando yo desarrollo esto me da 16. Entonces ese número es 4. Así que ese 4 yo lo voy a meter en cada paréntesis. Si vemos ahí, la única diferencia que hay de un paréntesis al otro es un signo. Entonces, en la parte de abajo yo tengo X menos 4. Casi siempre, al momento de que yo hago la factorización, me tiene que resultar ese paréntesis que me cancela, ese factor que me cancela la parte donde se me convierte en indeterminado. Así que en este caso,
Yo tengo un paréntesis arriba con x menos 4, abajo tengo x menos 4, yo lo voy a cancelar y únicamente me va a quedar x más 4. Cuando ya hice eso, entonces yo voy a reemplazar esa x por el valor que me asignó el límite, que sería 4. Yo voy a reemplazar 4 más 4 y eso me va a dar a 8. Significa que el límite de esa función, cuando equivale a 4, entonces sería 8. Ese es uno de los problemas que tenemos allí en la formativa. Termino con uno más para aprovechar pues esos minutos que se perdieron ahorita. Entonces, en una hoja nueva, voy a trabajar, por ejemplo, el último. El último dice límite cuando x tiende a 3 y tengo entonces la función x al cuadrado menos 9x. Básicamente aquí, en pasos reducidos, se está aplicando todas las propiedades de los límites, todas. Simplemente no las estamos escribiendo, pero ahí están inmersas todas las propiedades de los límites. Ok, ¿qué pasa cuando yo reemplazo aquí el 3? 3 al cuadrado es 9. Ya de arranque tengo un 0 en la parte de abajo. Y prácticamente lo mismo va a suceder en la parte de arriba. Entonces, lo que yo voy a hacer son las factorizaciones. Voy a factorizar la parte de arriba. Ahí tengo entonces un trinomio de la forma cuadrado más bx más c. La forma de factorizar sería extraigo la raíz del término, sería x, lo que yo me encuentro va en el primer paréntesis, y para el segundo paréntesis multiplico signos. Menos por más, menos. Ok, tengo signos iguales. Cuando los signos son iguales, entonces la regla me dice, busco dos números que multiplicados me den al tercero, pero que sumados me den al segundo, al del centro. ¿Qué números multiplicados me dan a 18? Hay varios que me dan a 18. Por ejemplo, 18 por 1 es 18, pero 18 más 1 me da 19, no me funciona. Tengo el 9 y el 2. 9 por 2, 18, pero 9 más 2 me da 20. Yo necesito que me deje 9, no me funciona esa combinación. El 3 y el 6, 3 por 6, 18, y 3 más 6, 9. Esos son los números. Y como los paréntesis tienen igual signo, no importa dónde va, si va el 6 primero o va el 3 primero. Eso no importa. Lo que importa es que vayan allí. En la parte de abajo también tengo que factorizar porque tengo una diferencia de cuadrados. Entonces, la forma de factorizar difiere un poquito que esta que estamos usando. La raíz de cada uno de ellos va en los paréntesis. Por ejemplo, yo puedo poner primero los signos. En un paréntesis va más, en el otro paréntesis va menos. Siempre. Yo puedo poner primero el menos, después el más. Eso no importa. Aquí, mi primer valor de cada paréntesis es la raíz de x cuadrado. Así que la raíz de x cuadrado es x, x, x. Luego, la raíz cuadrada de 9. ¿Quién es? 3, porque 3 por 3 es 9. Entonces, ese 3 va ocupando el segundo espacio. Ya. Listo. Obtuve el valor que me ayuda a cancelar. Entonces, este paréntesis y este paréntesis se anulan porque son iguales. ¿Qué me queda? Me queda x menos 6 y abajo x más 3. Bien, ahora sí, voy a reemplazar ese 3 que me dio el límite, lo voy a reemplazar donde está x, entonces yo voy a escribir aquí 3 menos 6 y 3 más 3. En la parte, perdón, 3 más 3. En la parte de arriba me va a dar a menos 3, porque 6 menos 3 es 3 negativo y 3 más 3 es 6. Si yo simplifico esto, me va a dar a 1 y a 2. Finalmente aquí, la respuesta sería a menos 1 medio.
Bien, ahora sí, entonces, vamos a ver la actividad de cierre. Para esta semana, entonces, tenemos la actividad correspondiente a esto que estamos viendo de las propiedades de los límites, el límite de funciones polinómicas. Tenemos la fecha de entrega, hay 3 problemas de límite, y entonces aquí tenemos los criterios. También, como ya cerramos nuestro segundo mes, tenemos la prueba correspondiente al mes de febrero, que sería el mensual número 2. También está habilitado hasta el domingo 7 de marzo. Aquí tenemos entonces límites laterales, como lo estuvimos trabajando la clase pasada, y tenemos los límites de lo que estamos viendo en este momento. Así que son 2 actividades para esta semana. Ok, entonces,